Vamos a hablar con Eduardo Donza, que es ni más ni menos que licenciado en Sociología, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística e investigador del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que ustedes saben es el dato estadístico que está dando vueltas y que hace tanto ruido en el medio de un gobierno que recién hoy reparte, y por mucha presión, hasta judicial diría yo, política, social, etcétera, y periodística también, y que recién hoy está empezando a repartir alimentos de una manera muy especial también, ¿no? Porque lo hace a partir de Conin, que ustedes saben tiene solamente 62 lugares donde repartir la cantidad de toneladas que hay. Empezaron hoy con 4 camiones y nada más. Eduardo, ¿cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Sí, buenas tardes, un gusto hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos digamos, algo muy concreto. La pobreza alcanzó el 55,5% de la población. ¿A qué año, si es que el historial, digamos, de lo que ustedes están midiendo año tras año, hay que remontarse para ver un diagrama social como el que tenemos en este momento? Y sería algo similar a los comienzos de la salida de la crisis del 2001, ¿no? Las canastas son diferentes, hay diferencias técnicas, pero uno podría equipararlo a un 2003-2004, ¿no? 2000, La situación. con una diferencia fundamental que fueron justamente los planes sociales. O sea, en ese momento la situación social era esta, pero no había planes de contención masivos como hay hoy. Como hay hoy. Bueno, en ese momento estaba el jefas y jefas de hogar desocupados. La verdad es que en mayo del 2003 llegó a casi 2 millones De de personas. beneficiarios, claro. Y sí, hay otra diferencia muy fundamental, que desde ese momento ahora, con datos nuestros de la UCA, Sí, nunca bajó de un 25% claro, el nivel de población en situación. Entonces, tenemos una sociedad con más cicatrices, total. tenemos una sociedad ya una tercera generación, ¿no? Y por supuesto otras expectativas, porque independientemente que uno puede decir medio el chiste, toda crisis pasada fue mejor porque salimos y sobrevivimos, esta crisis es más compleja que la del 2001, tiene otros componentes, pero las posibilidades de salir es más compleja, ¿no? Ahora tenemos desocupaciones todavía relativamente altas, aunque muy posiblemente estén aumentando, tenemos una sociedad mucho más cansada, no tenemos todo el que algunos denominan como el viento de cola, ¿no? Claro, Que totalmente. hubo en la primera parte del 2002, la soja ya está a valores elevados, es decir, es una sociedad que está también, eh, pensemos que la mitad de los trabajadores ocupados están en un sector microinformal de la economía, un 32-33% trabajan en una economía social, es decir, o economía popular, como se la quiera llamar. Claro. Es decir, se tuvieron que organizar ellos mismos, ¿sí? Con microemprendimientos, con cooperativas, con emprendimientos muchas veces familiares, para poder salir adelante porque el mercado de trabajo ya no es un buen distribuidor de recursos en la población y un generador de puestos de trabajo, ¿no? No, no, eso Acá queda. el gran inconveniente es el mercado de trabajo y la estructura productiva. Es decir, no vamos a tener un buen mercado de trabajo si no logramos una estructura productiva que aumente la cantidad de riquezas que generamos los argentinos. Además, Ese perdón, es yo el estoy problema pensando central que nadie lo pudo solucionar. resolver. Y yo estaba pensando en algo, si nosotros nos remontamos al 2002-2003, que fueron años terribles, trágicos, pero había Sí, una esperanza, ¿no? O sea, para claro. adelante, el sistema productivo argentino vinieron casi los mejores años de los últimos que pudimos haber vivido. Esto también es así. Paralelamente a esto, el otro dato que a mí me pareció súper impactante, porque obviamente la pobreza creció, pero la indigencia se duplicó. Claro. Bueno, lo que pasa que en el golpe de las decisiones del gobierno de hacer política de shock, ¿no? Que, bueno, según su esquema teórico económico, lo adhiere a eso, dice que lo progresista nunca dio resultado, cosa que además es cierto, los resultados tajantes, ¿no?
y definitivo, nunca dio resultado, y lo había hecho en campaña. Pero eso hizo que en diciembre aumente un 25% el índice de precio al consumidor y en enero un 20%. Claro. Sí, es decir, todo eso sumado a las dos cosas da un 51%, ¿no? Estos cálculos que vos estás presentando son simulaciones en función de la encuesta que nosotros tenemos del año pasado, correspondientes al tercer trimestre Sí. de este año, donde se actualizan los ingresos, ya sea laborales, no laborales, y según la calidad del trabajo por fuentes secundarias, y se ve también las canastas, ¿no? Las canastas, como evolucionó el coste. O sea, tuvimos un incremento muy fuerte del costo de los alimentos y del resto de los bienes y servicios, con una recuperación muy escasa y en un contexto de pérdida de empleo. Esto es lo que genera este combo, ¿no? Que Claro. hace tan elevados los niveles de indigencia. No, es una cosa realmente increíble. Decime, Eduardo, a la gente, digo, dentro de las cosas que ustedes preguntan, ¿no? Porque digamos, reconocer que el observatorio de la UCA realmente llega a lugares que uno en general no llega. Por eso es tan importante los datos que ustedes recaban. Ustedes hacen un análisis de la pobreza in situ, que es muy importante, ¿no? De saber, digo, de todo lo que vos sabés. ¿Cuánto hace que estás trabajando vos ahí en el observatorio de la UCA? Que 14, 15 años, 15 años. desde el 2009, sí. Desde Sí, el sí, 2009 para acá. Con lo cual vos, esto es sí. la primera vez que ves, o sea, esto es lo peor que has visto. Sí, pero bueno, yo tengo ya mi edad, no la voy a decir, pero hace más de 30 años, ¿no? Que me dedico a la medición de pobreza, de situación laboral y todo, ¿no? Eh, digamos que el observatorio empieza en el año 2002 Sí, y para poner en evidencia y en la tapa también de los diarios y como en la agenda pública, las privaciones que cumple, que sufren, ¿no? La población. Pensemos que en el 2002 lo que se debatía mucho era la deuda externa y no total, se pensaba tanto en las personas. Lo que pasa es que Argentina es un déjà vu, ¿sí? total. Ese es el Ustedes lo problema. que Sí. invitaron con esta creación del observatorio es a que uno empezara a charlar sobre básicamente esto que se trata ni más ni menos que de la deuda interna. O sea, tenemos Claro, gobiernos y gobiernos que pasan y que tratan de ver cómo arreglan el problema de la deuda externa y no se toman con la misma pasión, digamos, algo tan concreto como es la deuda interna, ¿no? Que es la claro, cantidad de porque personas. piensan que es algo conexo y que de alguna manera se va a solucionar, ¿no? Pero Bueno, mientras vos lo tanto escuchaste, transcurre la perdóname. vida de la gente, lo Sí, de los niños, sí, sí, y obvio. que son donde el sufrimiento se plasma mucho. Ahora, vos lo escuchaste la semana pasada al presidente Milei contando lo que para él es el hambre, digamos, que se lo va a solucionar de alguna manera, es una, ¿cómo era? Contingencia externa, no deseada del consumo, ¿no? Externalidad. Escucha lo Sí, que. ¿Está el audio de Milei o el mío, decís? No. El del presidente. Escucha cómo lo explica Milei lo sí, que sí, yo di o sea, él dice que es una externalidad negativa, sí, ¿no? Del claro, sí, sí, consumo, sí. el hambre, mejor dicho. Escucha, así lo decía. Las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. La externalidad del consumo es concretamente los no consumidores, los que tienen hambre. ¿Se entiende? Digo, es una digamos, es una externalidad negativa, en este caso, que la da el consumo. ¿Qué pensás de esta filosofía, Eduardo? Es un punto de vista teórico de analizar las situaciones, ¿no? Pero es un punto de vista, bueno, muy, muy teórico, ¿no? Después esto se encarna en personas, ¿sí? Se encarna en niños, se encarna en zonas carenciadas, se encarna en enfermedades de la pobreza, en niños que en sus primeros meses y años no tienen una buena alimentación, un buen cuidado,
y ya tienen menos capacidades a nivel psicológico y a niveles funcionales de malos desarrollos, ¿no? Y también en personas que van quedando en la periferia de un sistema, lamentablemente, y muchas veces después directamente en la exclusión, ¿sí? Y ni hablemos de las apariciones de la droga o del narcotráfico como incide en eso, ¿no? Sí, obvio. Nosotros hicimos la presentación porque me permito comentarte que el trabajo este que presentamos lo presentamos en un encuentro que armamos con Cáritas. Claro, porque viene la En colecta de Cáritas función, este fin de semana. la de Cáritas Claro. esta semana, ¿no? Y esto lo que nos tiene que llevar es un poco a reconocer la situación, Total. no solo a describirla teóricamente, ¿sí? Sino a conocerla y desde el punto de vista de que me parece muy bien la cooperación que pide Cáritas, de hacer un esfuerzo, y aunque sea alguien que no tiene, pero puede poner un valor que sea un pasaje de colectivo, 2 pasajes de colectivo, que ahora son también bastante elevados, y hacer una acción de solidaridad para que le llegue a alguien. Total. Estas acciones, así como las acciones que hace el Estado de transferencias de recursos, no son la solución, son un parche, pero es un alivio para alguien. Por eso tanto las acciones privadas como esta de Cáritas, que yo pediría también la colaboración, como las acciones del Estado de las transferencias que hace con diferentes formatos, tienen que continuar. Pero no tenemos que pensar que van a ser la solución. No, eso desde ya, ¿no? eso hay que Tiene solucionarlo que estructuralmente. el mercado. Queda... Pero tiene que haber, Nancy, políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo y que sean consensuadas. Lo que pasa es que la palabra consenso en Argentina y sobre todo en un sistema político parece imposible. No, obviamente. Bueno, así es imposible, pero tenemos que tener, si no logramos políticas de Estado sostenidas en el tiempo, que apunten a aumentar la riqueza, aumentar la producción y que eso también sea exportable para disminuir el cuello de botella, la retención de dólares que tenemos, la restricción de dólares, no vamos a poder salir adelante. Se necesita un gran consenso nacional que lamentablemente a veces está cada vez más distante. Qué momento, la verdad, queda clarísimo. Y yo sí hago un pedido en este caso. Este fin de semana, si vas a la iglesia, está la colecta de Cáritas. Y la verdad es una manera directa de sentirse también responsable, porque todos tenemos algo para dar. Esto es así. Sí, y se lo y además necesita. se puede hacer por internet, Sí. por las diferentes plataformas, por la web de Cáritas, aunque sea una pequeña contribución. Un pasaje de colectivo, 2 pasajes de colectivos que sumados va a ser algo por los más necesitados, esos chicos que uno ve sufriendo. Queda clarísimo. Eduardo Donza, muchísimas gracias.